Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de electrónica industrial. Este concepto que vamos a ver es algo que vamos a ver más de forma práctica en los laboratorios que vamos a realizar sobre este tema, pero le quería dar una pequeña introducción teórica sobre el concepto de prioridad y bloqueo en un control de proceso. Eh, Como bien menciona el título, este concepto lo que se trata es de darle prioridad a un proceso sobre otro cuando ambos procesos no pueden ocurrir de forma simultánea, o sea, tiene que ocurrir solamente uno y el otro pues no va a poder ocurrir, y entonces de esa manera se bloquea la otra parte del proceso o el otro proceso para que entonces solamente ocurra uno de ellos. ¿eh? Porque nuevamente pues no pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Les muestro aquí dos casos o dos ejemplos. En el primer caso es un ejemplo de, por ejemplo, si tuviésemos dos carriles de una pista de carrito, en este caso pues vamos a decir dos bombillas que simulan la bombilla ganadora del carril ganador, y obviamente pues como estaba explicando anteriormente, si son dos carriles donde hay una competencia, pues vamos a presumir que solamente puede encender la bombilla del carril ganador o del carril donde llegó primero el carrito, y a ese pues se le da prioridad y ocurre el proceso, que en este caso sería encender la bombilla, y el otro se bloquea, ¿eh? Y la bombilla no va a prender. En el caso de que los carritos lleguen bien cerca uno del otro, pues entonces para evitar algún tipo de confusión, pues solamente se deja que prenda una bombilla y la otra no prende, para que entonces ahí sí no haya ningún tipo de confusión. En ese caso, pues tendríamos este diagrama de escalera para hacer ese concepto. Vamos a presumir que tengo dos start button, en este caso pueden ser push button, pueden ser sensores, lo que sea. En este caso pues normalmente se utilizan más sensores, ya que este sensor es el que va a activar la bombilla cuando el carrito pase por la meta, y entonces el sensor lo va a detectar, y de esa manera pues cuando este sensor o uno de ellos dos, detecte el primer carro que pase, en este caso pues el carril ganador, pues entonces si fuera en este caso el sensor número 1, que va a funcionar como si fuera un start, al carrito pasar y ser detectado por este sensor, el sensor cierra, y entonces este relay se activa, este contacto cierra y por consiguiente esa bombilla prende. Vamos a decir que ese carril tiene una bombilla verde, pues la bombilla verde sería entonces la que muestre que ese carrito o ese carril fue el ganador. ¿Qué ocurre? Como aquí tengo un contacto del otro relay, del relay número 2, eso significa que como este relay no se está activando eh, inicialmente, porque este contacto, este relay se activó primero antes que pues entonces primero va a ocurrir, ahí es que ocurre la prioridad, primero va a ocurrir este proceso, ya que este cerró, prende ese relay y ese relay activa la bombilla de forma instantánea primero que el de abajo, ¿eh? Y entonces este contacto permanece cerrado porque este relay no se ha activado, y eso hace que esta parte ocurra primero, y la bombilla verde, vamos a decir, si prendió primero, pues la del carril ganador. Como esto ocurrió primero, entonces a la misma vez ocurre la otra parte del concepto, que es el bloqueo. Este contacto que está cerrado aquí, que es de este relay, como este relay fue el primero que se activó, entonces este contacto va a abrir, y por consiguiente cuando pase el otro carrito que llega segundo y se active por este sensor, como este contacto va a estar abierto porque ya este reaccionó primero, porque fue el primer carrito que pasó, pues entonces este contacto va a estar abierto, y aunque ese segundo carrito pase, este relay nunca se va a activar porque esto está abierto, y por consiguiente la otra bombilla roja nunca va a prender, porque al ocurrir esto primero,
este tuvo prioridad y bloquea este segundo caso de la otra bombilla. Si fuese al revés, que este carril fuera el carril ganador, el carril rojo, pues entonces cuando se active este sensor por ser el primer carrito, pasa la corriente y activa el relay. Este contacto de ese relay 2 se activa y la bombilla roja prende, indicando que el carril rojo ahora es el ganador. De esa manera le da prioridad y esto es lo que ocurre primero en este caso. Al este contacto ser del otro, pero el otro carril todavía no el otro carrito no había pasado anteriormente, pues este contacto está cerrado y por eso permite que este relay sea el primero que se active y la bombilla roja se active. ¿Qué ocurre? Al activarse entonces este primer relay, en este caso el relay número 2, al tener prioridad, va a ir acá arriba y este contacto de ese relay va a abrir, y entonces va a bloquear, y cuando este sensor cierre pasando el segundo carrito o el carrito perdedor, pues entonces este contacto va a estar abierto, y nunca va a dejar que este relay se active y por consiguiente la bombilla verde no va a prender. Y de esa manera se le dio prioridad ahora al carril rojo, que es el carril ganador, y él bloquea el otro la bombilla del otro carril y la bombilla verde nunca va a prender. ¿Ves? De esa manera, pues depende por dónde pase primero el carrito, por este sensor o por este, se activa ese relay correspondiente, prende esa bombilla y manda a bloquear el otro relay para que entonces cuando pase el otro carrito, pues ese otro relay ya esté ya tenga un contacto abierto antes y haga que entonces se bloquee y nunca prenda, y por consiguiente nunca prenda la bombilla del carril perdedor. Y de esa manera pues tenemos ese concepto de prioridad al carril ganador y bloqueo al carril perdedor. En el segundo ejemplo tenemos algo parecido, en este caso haciendo el concepto de girar un motor en dos direcciones. Nuevamente, como pasaba aquí, solamente yo quiero que prenda una bombilla a la vez, ya que es el que va a tener prioridad, el carril ganador, obviamente, y el perdedor que no prenda. En el otro concepto que tenemos es si yo quiero mandar a girar un motor en una dirección o en otra. Obviamente el motor no puede girar en dos direcciones a la vez. O gira en una dirección, vamos a decir hacia el frente, forward, o gira en otra dirección, hacia atrás, reverse. No puede girar a la misma vez en dos direcciones. Pues entonces en este caso, cuando él esté girando en forward, va a bloquear obviamente la otra dirección para que no pueda obviamente girar en reverse. Y viceversa, si está girando en reverse, está bloqueando la otra dirección que sería en forward. En este caso nuevamente tendríamos un start stop button. Aquí lo podemos hacer con push button, porque se quiere mandar a encender o a encender el motor en una dirección o en otra. Vamos a presumir un push button de start, otro de stop, otro de start y otro de stop. Y entonces tenemos el mismo concepto, tenemos el start stop button con cada relay, y cada relay va a tener el contacto del otro relay. En este caso el relay 1 tiene un contacto cerrado de relay 2 y el relay 2 tiene un contacto cerrado de relay 1, lo mismo que pasaba acá arriba con el concepto de la pista, y ese contacto cerrado antes lo que va a generar es el bloqueo. Y acá abajo tendría la configuración, en este caso de un motor, en este caso un motor DC, conectado con 4 contactos, uno abierto, uno cerrado del relay 1, y acá lo mismo, uno abierto y uno cerrado del relay 2. Las líneas que dibujé aquí, por ejemplo, esto es para indicar, por ejemplo, si vamos a presumir que con este start button yo voy a mandar, y con el relay 1 yo voy a mandar al que el motor gire en dirección forward, pues entonces cuando yo presiono este start button, si lo presiono primero, pues activo el relay 1. El relay 1 entonces va a hacer que pase corriente por aquí, indicando la flecha, en este caso la flecha continua, pasa corriente por aquí porque este contacto cerró, llega al motor, pasa por el motor y pasa por este contacto que va a estar cerrado porque el relay 2 no se ha activado, está en normal y close. Este estaba abierto pero cerró al relay prender, y de esa manera
entra por el motor y sale por el otro lado del motor y llega entonces al otro lado de la conexión, y de esa manera fluye la corriente en esa dirección y el motor gira. En este caso, pues presumiendo que esa dirección va a ser en forward, pues está girando en forward. Aunque yo quiera hacerlo girar en reverse, si yo presiono aquí el otro push button, este contacto está abierto porque ya este relay 1 se activó, y hace que este relay 2 nunca se active, de manera que él no logre obviamente girar en reverse. Esto también por protección al motor, porque si lo mando a girar en ambas direcciones, pues se va a dañar el motor, se va a romper, porque va a querer girar en una y en otra dirección a la vez, y no puede hacer eso. Si yo tumbo el proceso y mando, por ejemplo, ahora a girar el motor en la otra dirección, pues entonces tendría que hundir este segundo start button. Nuevamente, si hundo este segundo start button, el relay 2 es el que se activa en este caso, y entonces este contacto que era open va a cerrar, y ahora la corriente vendría en esta dirección con la flechita entrecortada, pasa por el motor, y este contacto que es normal y close se va a quedar close porque el relay 1 entonces ahora no se va a activar, y entonces por aquí pasa la corriente al otro lado del motor y sigue hasta el final de la conexión, y de esa manera la corriente pasa por el motor, indicando que el motor está encendido pero está girando en la otra dirección, vamos a decir en dirección reverse. Si yo quiero ahora activar el otro push button, este contacto va a estar abierto porque este relay está activo, y entonces no deja que el relay 1 se active, y de esa manera pues no va a dejar que ocurra pues la dirección de corriente que habíamos explicado anteriormente, para que el motor no gire en forward obviamente a la misma vez. Así que de esta manera, nuevamente, con un start o con el otro, yo mando a encender un relay, y ese relay va a hacer que el motor prenda y gire en una dirección, mientras que entonces bloquea el otro relay para que no ocurra un giro en la otra dirección del motor. Y de esa manera, pues con uno de los start buttons manda a prender el motor y hace que entonces gire en una dirección forward, en una dirección en reverse. Y entonces con el stop pues tumbo, y entonces puedo verificar cómo puedo mandar a encender el motor en ambas direcciones. Así que esto lo podemos hacer tanto a nivel manual o programando el PLC, depende de cómo lo quiera hacer. Y ambos casos pues lo vamos a estar trabajando entonces en el laboratorio, tanto el cambiar el giro de un motor DC de dirección, y el caso de simulando como si fueran dos bombillas de dos carriles de carrito, para darle prioridad a la bombilla del carril ganador.